Todos los años, en la tercera misa de Navidad, muy amados en Cristo Jesús, esta misa, la misa del día, leemos esta página, posiblemente la más grande jamás escrita en la historia, el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este es el primer versículo. Y traducido al lenguaje moderno, sería algo equivalente a la eternidad del Verbo. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo era junto a Dios, la distinción de personas en Dios estaba junto a su Padre, y el Verbo era Dios, la divinidad del Verbo. Eternidad del Verbo, distinción de personas y divinidad del Verbo. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada. Esto es muy fuerte contra los maniqueos que ponían como otro Dios, autor de las cosas malas. No hay un solo Dios, y todo fue hecho por su palabra o verbo, de modo que todo es sustancialmente bueno. Por la voluntad perversa de los ángeles o de los hombres, podemos decirle no a Dios y apartarnos de Él. Pero todo fue hecho por Él y sin Él nada. Lo mismo que dijo en la última cena, sin mí nada podéis hacer. No un poco o un poquito podéis hacer, nada podéis hacer. En Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Acá San Juan el Evangelista, el que escribe, está predicando de Dios y de su Hijo, su Verbo, por supuesto del Espíritu Santo, la forma más elevada del ser. Eso que decía el Catecismo, el ser infinitamente perfecto, pero lo dice en otro estilo, más poético. En Él estaba la vida. La vida es la forma superior del ser. Los ríos, las montañas, los campos desérticos, no tienen vida. Son formas inferiores del ser, son elementos aglutinados. Incluso el mar, en su enorme majestad, es el conjunto de moléculas de agua. En cambio, algo que tiene vida, tiene un principio de vida, también llamado alma, que hace absolutamente una a esa cosa y en alto nivel del ser. Por ejemplo, un roble tiene alma vegetal y es absolutamente uno. Cuando se separa de su alma, muere, está seco. Los animales sensibles, que tienen enorme sensibilidad, tienen un alma una, sin la cual están muertos, y que les permite la vida sensitiva, muy aguda, más aguda que la nuestra. Máxime en los hombres una forma superior del ser, la vida, la automoción, ¿no? Mueve desde dentro. Más arriba que los hombres también tienen vida los ángeles, la forma superior del ser. Ni que hablar, en sentido muy análogo, muchísimo más arriba, infinitamente, inconcebible para nosotros, en Dios, en el Verbo, era la vida, la forma máxima y más elevada del ser. Y la vida era la luz de los hombres. Esta esencia divina, llamada en el Evangelio de San Juan vida muchas veces, es aquí también llamada luz, porque es una vida sobre todo intelectual, una vida de una inteligencia infinita que se inclina por modo de amor en sí mismo y sobre todas las criaturas.
Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Este se aplica más bien a los ángeles malos. Y aquí está la victoria más grande y eterna de Dios, por la cual no debemos nunca tener ningún miedo. La luz brilla, brilló y brillará sobre las tinieblas, y las tinieblas no la pueden sofocar. No la sofocaron, no la vencen, no la vencerán. La victoria de la vida y de la luz. La idea central del Evangelio de San Juan. Este verbo viene al mundo, ilumina a todo hombre. Ya estaba en el mundo el verbo, la palabra de Dios, desde la creación. Hizo todas las cosas y las vivificaba con su omnipotencia, confiriendo el ser, la conservación en el ser. Estaba en el mundo antes del día de hoy, antes de la encarnación y de la Navidad. El mundo fue hecho por Él y el mundo no lo conoció, en el sentido de no lo reconoció, no lo amó, lo rechazó. Eso es tremendo sobre el mundo, sobre todo como lo entiende San Juan el Evangelista. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esta frase tremenda se aplica a todos los hombres somos suyos, máxime en el misterio que celebramos el 25 de marzo y el 25 de diciembre. La encarnación de Dios y la encarnación hecha visible en un niño, el recién nacido. Vino a los suyos, vino a los hombres y los hombres no lo recibimos. Antes bien lo hemos crucificado. También los suyos de algún modo son el pueblo del Antiguo Testamento, sobre todo los que rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Vino a los suyos y los suyos, que eran de su carne y de su sangre, no lo recibieron. No oían con gusto su palabra, se suscitaba odio en ellos y lo crucificaron. Y también se puede decir del Nuevo Testamento, de nosotros que somos los cristianos, particularmente suyos. Vino a los suyos, vino a nosotros, viene a nosotros, todos los días con insistencia, y nosotros muchas veces no lo recibimos, no le abrimos la puerta. Pero a los que lo recibieron, hay una pequeña minoría que sí lo recibe. Lo reciben en su corazón por la fe y por el amor, lo reciben en el Santísimo Sacramento al comulgar. A estos les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, lo mismo que Él es, hijo de Dios con mayúscula, nosotros hijos de Dios con minúscula. No nacieron de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Esto está escrito con especial deseo de refutar el error de los judíos, que ponían mucha insistencia, se gloriaban incluso de su sangre, de su carne y de su voluntad, de su ley. De nada sirve la carne y la sangre si uno no tiene fe. Entonces, los elegidos, los predestinados, los amigos de Dios, no nacieron de la sangre, de la carne, ni de la voluntad, ni de ninguna gloria de los judíos o de los gentiles, sino directamente de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Carne significa hombre, ser humano, pero sobre todo se decía carne en este mundo, connotando la capacidad de morir y de sufrir, de descomponerse como la carne. Somos mortales. El Verbo se hizo carne, hombre, capaz de sufrir y capaz de morir. Y habitó entre nosotros. En el pasado, que hoy celebramos, Navidad,
y también hoy mismo, cada vez que le abrimos la puerta de nuestro corazón. Hemos visto su gloria. Nosotros aún no hemos visto la esencia de Dios, la gloria cara a cara, pero de algún modo, por el amor, ya de algún modo nos acercamos a ella y en la vida eterna lo veremos. Hemos visto, veremos su gloria, la esencia, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mínima meditación sobre esta página tan gloriosa nos conceda la gracia, la vida en comunión con Él en esta tierra y algún día la vida eterna.